Números 25 tiene un personaje principal, Finés. Y este personaje, hermanos, en la escena en la cual está, nos enseña varias cosas. Tres cosas las cuales creo que este texto nos enseña. En primer lugar, nos habla este texto de la santidad de Dios. Amigo, Dios es santo. Iglesia del Señor, Dios es santo. Este pueblo que recibe las bendiciones de Dios, este pueblo que es tan amado, también es el pueblo de Dios que tiene que ser disciplinado cuando se aparta del camino de Jehová. Ahora se encuentran tomando a las mujeres de otras naciones, algo que les era prohibido, y entonces el celo de Jehová se enciende. De aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, como he dicho, que la santidad de Dios no debe opacarse por causa de su amor. Cierto, Dios es amor, pero tanto como Dios es amor, también es santo. Y por lo tanto, no pasará por alto el pecado. Si Dios no pasó por alto el pecado de su amado pueblo, amigo, ¿quién te hace pensar a ti que pasará por alto los pecados que cometes? Él no tomará por inocente al culpable. Notemos que Dios disciplina, juzga seriamente el pecado. Dice al pueblo de Israel, a los jueces, tomen a los hombres y matad a cada uno de aquellos de los que de vosotros se han juntado con Baal Peor. Matad. Esta era la disciplina de Dios para un pueblo que se había apartado de sus caminos. Y amigo, hasta el día de hoy, ¿qué has hecho en este mundo sino vivir apartados de los caminos de Jehová? Hasta el día de hoy, ¿qué has hecho sino estar lejos de la perfecta voluntad de Dios? Usando tu cuerpo para lo que no fue creado, usando tus ojos para lo que no fueron creados, usando tus manos para lo que no fueron creados. Este texto, en relación aún con la santidad, no solo enseña que Dios juzgará el pecado, también enseña que Dios va a juzgar a su pueblo. Dios va a disciplinar a su pueblo. Y aquí entendemos que Israel es usado para ejercer esta disciplina. Hermanos, en una iglesia local debemos esperar que Dios obre su disciplina por medio de la iglesia. Dios va a obrar disciplina en la iglesia local. De hecho, esta es una de las marcas más importantes de una iglesia. No solo debe predicar bien el evangelio, no solo debe administrar correctamente las ordenanzas, también debe practicar la disciplina. Vean aquí, hermanos, Dios le está ordenando al pueblo: ejerce la disciplina sobre aquellos que se han apartado del camino. La iglesia ahora tiene Mateo 18 para dar los pasos para aquellos que se están levantando en contra de los mandamientos de Dios. Aquellos que se confiesan cristianos pero no viven conforme a la regla de fe, no viven conforme a la santidad, deben ser llamados a cuentas, deben ser sometidos a este proceso de Mateo 18 para el bien de sus almas. Así que Dios es santo, por lo tanto no pasará por alto el pecado de los hombres.
Dios es santo, no pasará por alto el pecado de su pueblo, lo va a disciplinar a su pueblo por medio de su iglesia. Es cierto, a veces Dios disciplina directamente, pero Él también lo hace por medio de la iglesia. Que no se confunda lo que estoy diciendo. Como iglesia recibimos a los pecadores. Amigo, eres bienvenido. Pero como iglesia, aquellos que han profesado la fe públicamente y se encuentran por voluntad propia bajo el cuidado de la iglesia local y no viven conforme a la regla de fe, entonces deben ser disciplinados en la iglesia. Creo que esto aprendemos del texto, hermanos. Esto es algo que ha pasado con el pueblo de Dios desde el principio. Dios disciplina a su pueblo. Pasó con David, pasó con Jacob, pasó con Israel y la rebelión de Coré, pasa aquí con los israelitas. Pero ¿qué más nos enseña este texto? No solo nos recuerda la santidad de Dios y cómo esta sí impacta, hermanos. La santidad de Dios sí impacta. Amigo, si la santidad de Dios no te impacta, si sabes que Dios es santo y que tú eres pecador y no obstante no pasa nada en ti, esto nos habla de la dureza espiritual en la que estás. La santidad de Dios impacta y aún la iglesia local. Pero tenemos además aquí a Finés como un ejemplo. En este texto vemos a un hombre que poseía celo por Jehová. Hermanos, este pueblo había pasado por tantas dificultades. Había sido disciplinado tantas veces por su rebelión. Y ahora los jueces estaban matando a los que se juntaron con Baal Peor. A través de creo que era un tipo de adoración con la unión con las mujeres que ellos hacían. Pero este hombre ve a uno que persiste en su pecado, que persiste en traer juicio sobre Israel. Y ve a este hombre con la madianita, y entonces su celo se levanta, su celo se enciende. ¿Y qué es lo que hace? Persigue al hombre y a la mujer hasta matarlos. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo del celo que los cristianos deben tener por la santidad de Jehová. Ahora, hermanos, tengo que hacer algunas aclaraciones y poner en contexto a Finés, porque creo que algunos usan este texto muy mal. Algunos usan este texto prácticamente como si la Biblia nos estuviera diciendo que debemos ser hombres inmisericordios, sin paciencia, sin mansedumbre, y cuando veamos a uno pecar, prácticamente ir con la lanza espiritual y atravesarlos y herirlos porque han pecado. No es el contexto. Miremos cuidadosamente y aprendamos apropiadamente de Finés y no erradamente. Mucho daño se hace a la iglesia por hombres que creen que el espíritu de Finés es uno de impaciencia y misericordia. No, la Biblia no se contradice. El Señor reprendió a los Boanerges, los hijos del trueno, por su impaciencia, por su falta de misericordia. No somos llamados a ser faltos de misericordia. El celo de Jehová no se contrapone a la misericordia. Entonces, pongámoslo en contexto. En primer lugar, recordemos que Finés vive en una teocracia, hermanos. ¿Qué es una teocracia? Es un tipo de gobierno donde Dios es directamente el que dirige al pueblo. Hoy no vivimos en una teocracia. Hoy vivimos nosotros en una supuestamente democracia, pero
Dios no está hablando, Dios es soberano y Dios está dirigiendo todo. Pero la teocracia es Dios directamente dirigiendo cada asunto. No estamos en una teocracia. Entonces, eso es lo que debemos entender en primer lugar. Antes, diferentes tipos de pecados se castigaban con muerte. La teocracia se terminó cuando Cristo vino. Ya no hay más teocracias. La teocracia que esperamos es la consumación de todas las cosas. 2. Finés está obedeciendo lo que históricamente era el mandato de Dios hacer. Hermanos, Finés no está teniendo un celo sin ciencia. Algunos se caracterizan por cometer ese error, celo sin ciencia. Finés no está diciendo, hoy tengo tanto celo que aunque he recibido este mandamiento, yo voy a matar por mi celo. No, ¿cuál fue el mandamiento que se dio en el versículo 5? Moisés dijo a los ancianos, maten a los hombres que se han unido a Baal Peor por medio de este acto con las mujeres de Madián. Entonces, Finés está obedeciendo lo que históricamente es el mandato de Dios. Hoy en día, hermanos, nosotros no somos llamados ni a hacer muerte al que viola la ley, ni siquiera somos llamados a volvernos los Boanerges de aquí, sin obedecer los mandatos de Dios. Se nos ha dado Mateo, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos obedecer, Mateo 18. Nosotros debemos exhortar al hermano que peca con paciencia, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados en ello. Un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Así que tengamos cuidado de querer imitar a Finés diciendo, me voy a volver un hombre duro con aquel que peca, porque ese es el espíritu de Finés. No, Finés estaba en un contexto particular, una teocracia, un mandamiento particular, y todavía se nos aplica a nosotros Gálatas 6:1. Exhortar con espíritu de mansedumbre. ¿Qué haría Finés si viviera hoy en día? Este hombre celoso, hermanos. Este hombre celoso, si fuera un miembro de la iglesia, ¿qué haría? Bueno, no llegaría con el primero que cometió una falta y lo empezaría a acusar y a aplastar y decirle cuán pecador es. Comenzaría exhortándole. ¿Qué haría si Finés fuera un pastor? ¿Qué haría? No empezaría que con el primero que viene y peca, expulsado de la iglesia, expulsado de la iglesia, expulsado de la iglesia. No, sería un hombre que con paciencia, que con ternura, que con cuidado trabajaría con el tal. Claro, hay momentos en donde el pecador está tan endurecido que lo que se nos manda es tenerlo como gentil y publicano y echarlo fuera de la iglesia. Claro que hay un lugar para eso, pero no estamos llamados a ser hombres de poca paciencia. El celo de Finés era santo, era moderado, era misericordioso. Él estaba obedeciendo lo que Dios le había llamado. Entonces, ¿qué es lo que sí nos manda o sí aprendemos de Finés? Bueno, hermanos, a ser hombres celosos por la santidad de Dios. Y déjenme dar dos aplicaciones de esto. Hermano, sé celoso por la santidad de Dios, pero comienza con tu vida. Es hipocresía cuando mostramos tanto celo por la casa de Jehová y nos indignamos tanto de los pecados, faltas de otros, y no obstante somos demasiado laxos con nuestras faltas. Y no obstante no somos celosos en cuidar nuestra santidad.
Sí podemos acusar al otro de lo que vio, pero no somos demasiado sensibles para acusarnos a nosotros mismos de lo que vimos. Sí somos aptos para juzgar la actitud de otros para con la iglesia local, pero no somos aptos para juzgar nuestra propia actitud para con la iglesia local. Hermanos, seamos como Finés, celosos por la santidad de Jehová, pero empecemos con nuestras vidas. Hermano, ¿cómo estás en esto? ¿Cómo estás en la protección de tu santidad? ¿Estás persiguiendo al pecado como Finés a la madianita y al israelita? ¿Los estás acorralando? ¿Los estás persiguiendo? ¿Estás teniendo celo por guardar tu casa en santidad? ¿Tu propio cuerpo? ¿Estás siendo celoso de lo que ves, de lo que contemplas? Y en segundo lugar, esto tiene una aplicación también eclesiástica, hermanos. ¿Cuál es la aplicación de Finés para nosotros como miembros de una iglesia local? Hermano, que si ves pecar a tu hermano, lo confrontes, lo llames a cuentas. Hermanos, esto es tan necesario en la iglesia local. Si alguno ve pecar a su prójimo, no si a alguno no le gusta algo que su prójimo hace, si alguno lo ve pecar, si alguno identifica que está en pecado, que sea exhortado. Oh, hermanos, Finés es un ejemplo de un hombre que prefiere quedar bien ante Dios que a los hombres. A muchos les da temor de exhortar el pecado y de confrontar el pecado con firmeza, porque no les gusta que la gente tenga un concepto malo de ellos. No pueden atreverse a acercarse y confrontar cuando saben que hay algo malo por el temor a los hombres. Hermanos, tengamos celo por Jehová, tengamos celo por la casa de Jehová, tengamos celo por la iglesia de Dios. Si identificamos pecado, seamos valientes en pararlo. No es fácil, nunca es fácil, hermanos. Si fueran fácil, todas las iglesias estarían bien, pero por eso las iglesias de nuestros días están como están. Porque no es fácil, pero tengamos celo de la casa de Jehová y no permitamos que el pecado se infiltre, se meta en la iglesia. Si ves a tu hermano que está siendo descuidado en unas áreas, si ves a tu hermano que no tiene una correcta actitud, no tuvo una correcta actitud, si ves que tu hermano tiene una práctica que daña, que está afectando la comunión en la iglesia, la unidad, si ves que tu hermano es uno que constantemente te echa esas palabras chismosas, calumniadoras, como con cuidado, aunque sea tu más cercano, si es tu más cercano, díselo. Deja de hacer daño a la iglesia de Cristo. Si es más cercano, ten confianza, habla con paciencia, pero en esencia dile, no dañes la iglesia de Cristo. Si tienes algo contra esa persona, díselo. Hermanos, guardémonos de esto. Entonces, ¿qué nos enseña Finés? Debo ser celoso en primer lugar por mi santidad. Hermano, no sé si logro convencerte o si logro traer un punto de examinación a tu vida como deseo. Creo que necesitaría más tiempo para elaborarlo, pero tengo este pensamiento para que puedas identificar si estás siendo celoso con tu santidad. Hermano, ¿te acuerdas aquellos días en tu vida cristiana? Los primeros. Ese mes, esa semana, ese año, en donde estabas tan agradecido por la salvación que en verdad, hermano, estabas intentando caminar con mucho cuidado. ¿Recuerdas ese tiempo? Espero que lo recuerdes, si no, echa memoria porque ahí debe estar. Por algo se llama el primer amor.
ese año, ese tiempo de comunión con Cristo tan especial, cuando habiendo estado fuera de Cristo, somos llevados a Él. Y hermano, ¿te acuerdas cómo caminabas? Intentando guardar tus ojos, intentando guardar tu mente, y venía un pensamiento y luchabas. Y cuando eras atraído a las cosas mundanas, te arrepentías y te dolía e intentabas luchar con eso y venían malos pensamientos, algún tipo de blasfemia en contra de Dios y te dolía e intentabas caminar con cuidado y casi contabas los pasos, hermano, casi contabas tus pasos para intentar hacer las cosas bien. Hermano, ¿cómo estás hoy en tu cuidado de la santidad? Examina eso y sigamos el ejemplo de Finés, de saber que somos templo del Espíritu Santo y como templos del Espíritu Santo, hermanos, debemos guardarnos como vasos limpios para Él. Y además aprendemos de Finés la necesidad que tenemos de exhortar cuando vemos pecado en la iglesia. Pero hermanos, no me gustaría dejarlos aquí. Ya hemos visto que Números 25 nos habla de la santidad de Jehová y cómo esto afecta al pecador y cómo esto afecta a la iglesia local, afecta en el buen sentido. Y ya hemos visto cómo Finés es un ejemplo, pero yo creo que aquí hay una figura de Cristo. Y es con eso que quisiera dejar sus mentes para seguir adorando a Dios. ¿Quién es Finés? Sino el que aplaca la ira de Dios. ¿No dice eso en el versículo 10? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Hermanos, ¿quién es este Finés sino una figura de Cristo? Una figura de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que por el celo de Jehová, alguien que por el celo de Dios, porque sabía que Él era santo y lo quería honrar, hace apartar la ira de Dios. Vean eso, hermanos. El celo de Finés es lo que lo lleva a aplacar la ira. Hermanos, ¿dónde vemos el celo de Jesucristo? Bueno, lo vemos, todos podemos pensar que lo vemos cuando está sacando a los cambistas en el templo. ¿No es lo que dice? Porque está escrito de Él que el celo de tu casa me consume. Y entonces empieza a limpiar el lugar, el soborno que había ahí, las mentiras, la venta, cueva de ladrones se había vuelto. Ahí está el celo de Jehová. ¿Qué es celo por Jehová, hermanos? Celo por Jehová es obediencia, querer guardar las cosas como Dios lo ha mandado y luchar para que eso se logre. Eso es celo. Finés sabía que Dios no podía morar en el pueblo mientras el pueblo estuviese pecando abiertamente. El celo, el deseo de que Dios estuviera con ellos, el hambre de que Dios estuviera entre el pueblo, es lo que mueve a Finés a ir y a destruir a esos hombres, hermanos. Así nuestro Señor Jesucristo viene y obedece a su Padre, porque el pueblo jamás tendría comunión con Dios, jamás tendría comunión si no se hiciesen las cosas bien. Pero la obra de Cristo habla mejor que la de Finés. Así como la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. ¿Recuerdan eso en Hebreos capítulo 11? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Así también la obra de Cristo habla mejor que la de Finés. ¿Qué hizo Finés para apartar la ira de Dios del pueblo? Mató al israelita. ¿Qué hizo Cristo para apartar la ira de su pueblo? ¿Qué hizo Cristo para apartar
la ira de los pecadores, se sacrificó a sí mismo. Finés mató a su prójimo. Cristo se sacrificó por nuestros pecados. Por eso dice en Marcos que si el grano de trigo no caía a tierra y muere, si no caía no llevaría fruto, pero si cae a tierra y muere, si era destruido prácticamente, entonces daría mucho fruto. Y eso es lo que Cristo logra. Amigo, aquí tenemos una figura de Cristo. Jesucristo, hijo de David, sacerdote según el orden de Melquisedec. Noten esto, Finés tenía relación con el sacerdocio. Es un tipo de Cristo, el sacerdote, que viendo que la ira de Dios está sobre el pueblo por el pecado, Él se pone para recibir la ira. Su celo, hermanos, el celo de Jesucristo. Él sabía que el Padre no estaría. Él sabía que el Padre no podría tener comunión con los pecadores. Pero Cristo amaba tanto a su Padre y tenía tanto celo por Él, que se sacrifica a sí mismo, se entrega como sacrificio, se da voluntariamente para ser muerto. Y por medio de su sacrificio, la ira de Jehová se aplaca. Hermanos, Cristo nos encuentra en cada lugar. Así hay un título de un libro en inglés que creo que es mi frase favorita para describir la interpretación de la Biblia. ¿Qué es la interpretación de la Biblia? Cristo me encuentra en cada lugar. No es que yo encuentro a Cristo, Él me encuentra en cada lugar. No puedo pasar ni 2 páginas, no puedo pasar ni un capítulo sin que Cristo me encuentre. Aquí tenemos el Espíritu de Cristo hablando por los profetas, anunciándose por medio de esta obra de Finés y anticipando lo que Él lograría en la cruz, aplacar la ira de Dios. Oh pecador, no solo decimos que Dios es santo, no solo decimos que Dios está airado con el pecador, decimos también lo siguiente, que Cristo es Salvador de pecadores, porque Él recibió la ira y ha quedado apaciguada, ha quedado aplacada. Escóndete bajo su sombra, escóndete bajo su protección, tómalo por la fe y recibirás la bendición de la paz con Dios. Quédate fuera, rechaza a Cristo, sigue viviendo en tus delitos y pecados, y entonces la ira que cayó sobre el pueblo de Israel está aún por llegarte a ti. Hermanos, glorifiquemos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, porque por su perfecta obra la ira del Padre, la ira de Dios, ha quedado aplacada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.